décima generación teníamos este procesamiento híbrido donde teníamos dos tipos de núcleos, ¿sí? Por un lado, Performance Core, performance se refiere a rendimiento, es decir, núcleos de alto rendimiento que se ocupaban de las tareas más pesadas, y por el otro lado, E-Cores, núcleos de alta eficiencia que se encargaban como de las tareas en segundo plano para no quitarle poder a los núcleos principales. Eran como unos ayudantes que yo contrataba. Si quería yo hacer el aseo de mi casa rápido, pues me distribuyo las tareas y pongo a la persona que le va bien en la cocina, pues lo pongo a hacer como el aseo de la cocina. De pronto yo me encargo de las habitaciones porque soy un poco mejor o me gusta más esta tarea y la voy a desempeñar con mayor eficiencia. Entonces, al repartir estas tareas, el procesador es más eficiente, ya que no gasta energía en los núcleos principales haciendo tareas básicas. Por ende, si el cliente estaba leyendo, si estaba haciendo algo muy básico, estas tareas se pueden asignar directamente a los núcleos de eficiencia para no gastar como la energía o el nivel de procesamiento, energía innecesaria en activando los núcleos de alto rendimiento. ¿Listo? Claro, hasta ahí lo que se buscaba era dividir las tareas para principalmente ahorrar energía, que ha sido la misión de cada una de las generaciones. Aumentar el nivel de procesamiento, pero disminuir el consumo energético. En esta nueva serie lo que cambia es que se añaden otro tipo de núcleos. Y estos tipos de núcleos se llaman LP E-Cores, es decir, low power, bajo consumo energético, mucho más bajo que un e-core normal, y es llevar esas tareas que en realidad son muy, muy esenciales a un mínimo consumo energético. Entonces vamos a tener tres tipos de núcleos: low power e-cores, luego los e-cores y luego performance core ya para alto rendimiento. Ahí no sé Miguel, si haya alguna duda. Miguel, sí, Sí. tengo una pregunta. Cuando se dicen los 22 hilos, ¿estos 22 hilos son de los E-cores o de los P-cores? Buenísima esa pregunta. Son de los bueno, son de todos en realidad, pero solo los P-cores tienen la tecnología multitarea de multiplicar sus núcleos, como lo veíamos, por ejemplo, en lo que ustedes ven de AMD, que dice 612, 4 y 8, 816. Entonces, solamente los P-cores tienen tecnología multitarea, es decir, prácticamente no se debe decir así, pero son los núcleos reales o potentes. No se debe decir así porque pues todos los núcleos en este caso son reales, pero es para que ustedes tengan una idea de que estos núcleos de alto rendimiento pertenecen a esa generación donde nosotros encontramos multitarea. Entonces, 8 E-cores más 6 P-cores serían 14 y 2 serían 16. Tenemos 16 núcleos, pero como los 6 de alto rendimiento tienen tecnología multitarea, tendríamos 22 hilos. Por eso las cuentas ya no nos dan exactas, que si tenemos 12 núcleos, pues nos dé 24, sino que solamente los P-cores tendrían esta tecnología multitarea para tener esa cantidad de hilos. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. ¿Listo? Entonces, entre... Miguel, esos hilos serían al nivel de los LPs. Sí, sí, son hilos, son salidas para la información. Miguel, resumiendo, los P-cores son los núcleos acá digámoslo así, grandes, que Sí. tienen cada uno da 2 hilos digamos, de subproceso, que es lo que nosotros le llamamos hilo. Los E son los de trabajo un poco más suave, igual solamente tienen un subproceso, y los nuevos, que son básicamente ultra ahorro de energía, que es lo que se está buscando ahora, tienen 0 hilos de proceso, ¿cierto? Tendrían uno, igual que los E-cores. Pero o sea, sería como de menos potencia que los picos, ¿cierto? Ajá, sí, serían para tareas esenciales. Por eso cuando Julián minimiza las tareas, estas tareas pasan a encender los E-cores, y los P-cores quedan como libres, los núcleos de alto rendimiento. Entonces ya los LP E-cores van a ser para lo más esencial del equipo, lo más básico. Pero pues Miguel, es una gran ayuda.
Cierto que cuando abrimos el administrador de tareas son los que dicen procesadores lógicos. Sí, correcto. Núcleos arriba, donde se suman todos, porque en realidad son núcleos reales, por eso acá el slide dice 16 núcleos, y luego abajo que dice procesadores lógicos, se diría 22. Miguel, pero en base a eso, por eso es que yo digo, porque digamos que los E que dan 8 y 8 serían 16, ¿no? Más los 6 de los... Ah, No, perdón. Ya, disculpa, disculpa. los E-cores junto con los dos LP son 10 núcleos. Cada uno con un subproceso son 10. Y 6 son 16, 6 núcleos de alto rendimiento. Seguimos teniendo la interferencia con los micrófonos, muchachos. Si van a abrir su micrófono, por favor recuerden cerrarlo luego de hablar. Juan Miguel, Pablo Se Galvis escuchaba tiene, como el de ahorita. Juan Pablo Galvis tiene levantada la mano. Miguel, sí, tengo una duda. Esta serie Ultra de Intel viene pues con todo con procesadores H o va a haber Ultra con... No, también, Que yo tenga entendido cuando dice Ultra es que es un procesador de alto rendimiento, ¿no? sí, o sea, tendríamos procesadores Core y procesadores Core Ultra. Ultra para alto Es, rendimiento y Core normal como para tareas ya más eso era lo que esenciales, está multitarea de explicando rendimiento. ahorita, lo que están explicando ahorita, que los Ultras van a reemplazar como a la serie H y que los Core a la serie U, por decirlo así. Eso es lo que nos están explicando en la capacitación. Sí, el último slide de la capacitación decía que los Ultra solamente van a venir serie U y serie H. Y ya los Intel sin la I van a venir solo U. Que hacía una referencia a cuál era el de alta potencia y los de baja, que por eso los otros eran Core i3, Core i5 y Core i7 y los otros desde Core i5 en adelante. Sí, chicos, entonces Core, Intel Core 5, Core 3, Core 5 y Core 7 para tareas esenciales, multitarea, un procesador más económico, y Core Ultra para tareas de alto rendimiento, alta exigencia, donde también vamos a tener Ultra en serie U y Ultra en serie H. Van a estar también, digamos que los dos. Miguel, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un Ultra U y un Core U? Va a ser la potencia de diseño térmico, la potencia en watts, donde vamos a tener procesadores de 45 watts, que antes eran los H, y esta vez van a pasar a más de 100 watts en cuanto a potencia. Miguel, yo Entonces, tengo una duda. sí, Es que yo no tengo muy claro sobre la definición de E-cores y P-cores. En el Intel Core i3 dice 8 núcleos y 8 procesadores lógicos. ¿Son los mismos o son aparte? O sea, ¿son 16 o en realidad son 8? son Es 8 que porque no. esto les acabé de comunicar que estos procesadores de alta eficiencia no tienen tecnología multitarea. Entonces, al solo tener 8 e-cores, pues los procesadores lógicos también van a ser 8, lo que ustedes ven en el administrador de tareas. Solo los núcleos de alto rendimiento, los núcleos performance, van a tener tecnología multitarea para multiplicar esos núcleos. Entonces, en este procesador, lo que estaría dando 22 hilos son estos 6 adicionales, 6 subprocesos que me generan los núcleos de alto rendimiento. Por eso ya les hice la suma. 8 y 2 son 10 y 6 son 16 para 16 núcleos. Pero estos me generan otros 6, por eso llegamos a 22 hilos. Los demás no tienen tecnología multitarea ni multiplican sus hilos de procesamiento. Ah, listo, Miguel, gracias. Entonces, en Intel Core i3 N305 vamos a tener solamente 8 e-cores. ¿Listo? Mientras que en el 1215U, Core i3 1215U, vamos a tener
4 E-cores y 2 P-cores. Por eso vamos a tener 6 núcleos y 8 hilos, porque los 2 de alto rendimiento me generan a mí otros 2 hilos adicionales para llegar a 8. Entonces diría 6, 12. Eso significa que tiene 2 núcleos de alto rendimiento. Listo, chicos. Y para ir finalizando, porque ya hablamos como de la nomenclatura, ya hablamos de qué es lo que cambia, por qué más núcleos. Acá estaría como ya la plataforma que ustedes ya han podido ver por ahí en algunos de los eventos de Intel, ya los que han investigado por ahí porque les gusta estar como leyendo, informándose, pues ya han visto este cambio generacional acá, a grosso modo. Y digamos que acá el cambio, digamos que mayor va a ser lo que ya hablamos, nueva generación de P-cores e E-cores, pero adicional estas 3 cositas que vemos acá. Entonces, primero, diseño híbrido con arquitectura 3D, donde el procesador o el chip interno ya viene dividido en 4 sectores, ¿sí? 4 sectores independientes que pueden trabajar cada uno independientemente. Si solo se activa uno, pues los demás no consumen energía, entonces es dividir el procesador en los diferentes segmentos. Esto sería como cuando yo entro a la casa y si voy a estar en la sala, pues solamente prendo la luz de la sala, enciendo la luz de la sala porque es donde voy a estar con mi familia, reunido, hablando, cenando, por ejemplo, y las luces de las habitaciones están encendidas. El procesador anteriormente funcionaba como si yo llegara a la casa y la primera tarea fuera encender todas las luces hasta la del baño, así no estuviera ocupando estos espacios. Entonces el consumo energético se sube. Si yo llego a mi casa, enciendo todos los dispositivos sin utilizarlos. Entonces, si tenemos 3 televisores en la casa, encenderlos todos a la vez, tener todo enchufado, tener todo conectado y todo encendido sin necesidad. Entonces, mejor si estoy solamente en la sala, pues enciendo la TV de la sala junto con las bombillas de la sala, pero si luego ya me voy a ir a acostar, me desplazo hacia la habitación, apago la sala y enciendo solamente la habitación con un consumo energético necesario solamente para esa zona en la que yo estoy. Entonces, creo que ahí nos queda bien como el tema de analogía para que ustedes puedan partir. Si quieren pueden utilizar esa o pueden utilizar otra adicional que ustedes de pronto puedan crear, quieran saber, pero funciona de esa manera. ¿Listo? Ahora, es importante saber qué es la sala, qué es la habitación y cuál es cada uno de los sectores. Entonces, a estos pedacitos que están divididos acá, estos sectores que están divididos dentro del procesador, Intel los llama en inglés tiles, ¿sí? Tiles o tiles. Esto significa más o menos baldosas o azulejos, una baldosa como la de la casa, como la que tenemos en el piso de nuestra casa. Básicamente significa una baldosa de esas. Y cada una tiene una función diferente. Entonces está el compute tile, que sería como el tile o la zona de cómputo. Tendríamos el NPU tile, que estaría como en el, bueno, en realidad se llama SOC tile, que es la segunda parte que tendría como a cargo el procesamiento de inteligencia artificial. Tendríamos el IO tile, que sería IO, ahí significaría input y output, es decir, los puertos de entrada y de salida del procesador, no del computador, pero pues estos sí van conectados directamente al puerto HDMI, al puerto USB, al puerto tipo de Thunderbolt, a la tarjeta de red, Wi-Fi 6E, por ejemplo. Entonces tendríamos un sector que se encarga solamente de eso, del tema de la conectividad, así el procesador no tendría que gastar energía adicional o nivel de procesamiento para computar pues el tema de salida y de codificación de la imagen. Entonces noten que ahí ya tenemos un sector encargado de la inteligencia artificial, que es el SOC tile, el IO tile, que se encarga de la entrada y de la salida, el compute tile, que se encarga del procesamiento de todo el Excel, de la edición de imágenes, de los juegos, de todo eso va a estar encargado el compute tile. Y nos faltaría el, em,
Graphic Type, ¿sí? Que sería como la unidad de procesamiento ya gráfico que integra el procesador, que es donde estarían los gráficos ARC de nueva generación. Entonces ven cómo el procesador está totalmente dividido en todas las funciones que pueda de pronto necesitar. Entonces ahí es donde llega esta arquitectura Foveros, ese es el nombre que recibe esta arquitectura, donde podemos separar todo en diferentes losas para computarlas de manera diferente y que todas no estén encendidas todo el tiempo. Y la última característica que se añade acá sería el NPU-I, que sería como el procesador, la unidad de procesamiento neural del procesador, que sería el que se encarga de todo el tema de inteligencia artificial. Entonces, Intel de pronto también lo está mostrando como el tema de quitar el fondo, por ejemplo, de una imagen. Sin embargo, esto va un poco más allá porque era algo que nosotros ya veníamos haciendo con nuestros equipos sin necesidad de tener esta unidad de procesamiento neural. ¿Qué se añade acá? Que esta unidad de procesamiento neural ya va a ser la encargada de manejar todo el tema de inteligencia artificial, por lo tanto no está quitando poder o no estamos gastando procesamiento gráfico adicional de los núcleos, sino que esta unidad independiente es la que se encarga de procesar toda esta información, de poderla codificar y poder hacer los ajustes necesarios. Acá entra la cancelación de ruido por inteligencia artificial, entra todo el tema de edición de imágenes y videos mediante IA, y cada uno de los programas que en este momento se están desarrollando mediante Python, Java, C++, toda la programación que está enfocada en la inteligencia artificial, pues viene optimizada para que sea procesada por esta unidad de procesamiento neural o neuronal, como lo llama Intel. Entonces, no sé si ahí tenemos dudas. ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven fácil o difícil? ¿Lo ven muy complicado? Pues por el tema de términos, Pues, pero igual toca es acostumbrarse, ¿no? La idea es que lo empecemos a manejar y, como les digo, no se graben cada término porque pues digamos que ahí esto lo van a ir cogiendo con el tiempo, pero sí que dentro de nuestra cabeza ya sepamos cómo internamente va a funcionar el procesador, cómo está dividido en estas diferentes unidades de procesamiento, que serían los tiles en los que viene dividido el procesador, y cómo esta arquitectura 3D pues permite, mediante, por ejemplo, ese ejemplo que ya vimos, suspender zonas del procesador para darle prioridad a lo que en realidad se está procesando en el momento. Esto disminuye el consumo energético y aumenta el nivel de procesamiento. Todo esto acompañado de Thunderbolt 4. Por ahí tenemos como ya las máquinas que van a llegar con Wi-Fi 7. Mientras tanto, digamos que tenemos Wi-Fi 6E que funciona muy bien. Y el tema de Intel Arc, que serían como los gráficos integrados que cada vez tienden a ser más potentes. Yo no tengo la máquina todavía para hacerle una prueba de rendimiento, pero en la próxima sesión que vamos a tener presencial, ya vamos a tener la máquina física en la oficina de Asus, esto para el día 14, y ya vamos a poder como montar algo gráfico que pueda estar procesado solamente con estos gráficos Intel Arc para medir la potencia real que podemos tener. ¿Listo? Miguel, pero una pregunta, pero estos gráficos ARC nunca van a reemplazar un gráfico independiente como NVIDIA. Por ahora no, porque dependen totalmente de la memoria RAM para almacenar, digamos que las imágenes y poder tener un ancho de banda mayor, mientras que una tarjeta de video dedicada cuenta con su propia VRAM, es decir, otra memoria adicional, que lo que ustedes dicen, esta 3050 es de 4 gigas, esta es de 6 gigas, es una memoria adicional que no depende de la RAM, y es donde la tarjeta de video guarda momentáneamente o está teniendo ese bucle para poder mostrar esas imágenes por segundo. Entonces, por ahora no, siguen siendo gráficos integrados. Sin embargo, la visión de Intel Arc sí es tener tarjetas de video independientes y competir pues contra el más fuerte en este momento en inteligencia artificial y en desarrollo de nuevas tecnologías, que es NVIDIA, que se pegó un salto grandísimo en tecnología y por ende pues en valor de marca también. Hoy en día es una de las marcas que más crece. Ok. ¿Listo? y Igual eso hay va a que quedar hacer. grabado, ¿cierto?
Señor. Hay cositas que no entiendo. Esto queda grabado, que hay cositas que como que tengo que repasar. Sí, esto queda grabado y yo se los comparto, muchachos. Entonces, por acá hay como un resumen, pues estos slides todavía los bajan en Intel, digamos que en inglés, porque Intel es un poquito celoso con el tema de la información. Sin embargo, esto ya es público, pero sería la arquitectura híbrida 3D que me permite dividir en los tiles de procesamiento, compute tile, SOC tiles para inteligencia artificial, graphics tile, donde vamos a tener ARC, y I/O tiles, que I/O es la I y la O, input, output, entradas y salidas de la conectividad, todo esto dividido en el mismo chip. Vamos a tener una frecuencia turbo de hasta 5.1 GHz, vamos a tener gráficos Intel R, unidad de procesamiento neural que se encarga de la inteligencia artificial dedicado, procesadores que pueden soportar hasta 64 GB de RAM, bueno, que esto ya lo habíamos visto en procesadores anteriores, Thunderbolt 4, que sería la interfaz de conexión más rápida y eficiente en el momento, y la compatibilidad con Wi-Fi 6E en el momento, y digamos que próximo a lanzarse Wi-Fi 7. ¿Listo, chicos? ¿Alguna otra duda por ahí? Pues ya estaríamos. Miguel, pues no sé si es algo que tenga que ver con esto, o bueno, no es, pero tengo una duda frente a una consulta que me hizo ayer una persona en el computador del Core i5 de 8 gigabytes de RAM, el que está en 1.899.000. El tipo abrió para verificar cuánta era la capacidad máxima de la memoria, no abrió el perfil, la pestaña rendimiento del computador del administrador de tareas, sino que se fue directamente a la consola del computador. Abrió la consola y pues mediante código verificó la eficiencia máxima de la máquina y decía que esa podía máximo hasta 64 gigabytes. Entonces él me dijo, es verdad, o sea, este computador es capaz de soportar las 64 gigabytes de RAM. No, no es verdad, y es el error que cometen los ingenieros, que les hace falta trabajo en campo, les hace falta abrir un poquito más las máquinas, estar de frente, pues también a las nuevas tecnologías, porque cuando uno estudia esta carrera, que pues en realidad es una carrera que si la estudias y no la aplicas a campo, está muy lejano de la realidad. Por ejemplo, los que ahorita estudian ingeniería de sistemas y demás, aprendemos en unos computadores de torre, en unos computadores CompuMax de hace 20 años, y la tecnología no está ni siquiera cerca a esto. Entonces, más que todo, la ingeniería de sistemas se basa un poquito más en el tema de programación, en el tema del DOS, que es volver a entrar como al tema de la consola y realizar estos ajustes que, si bien sí sirven en la carrera, ya son mucho más automatizados. O sea, yo ya no tengo que entrar a la consola para hacer cualquier ajuste en mi equipo, y ya el software de inteligencia artificial inclusive me permite programar a una gran escala y gran velocidad. Por eso está un poquito distorsionada la carrera. En este caso, ellos verifican y entran y miran la compatibilidad del procesador con la memoria RAM, es decir, qué tanta RAM me podría administrar este procesador. Y ahí está en lo cierto, ese procesador es capaz de administrar 64 GB de RAM, como lo vimos, pero no verifican la mainboard, que es quien manda la parada. O sea, la mainboard es quien me dice a mí todo. La placa base interna del equipo es la que tiene los puertos y es la que me permite hacer esas adecuaciones. Entonces yo puedo tener un procesador de Intel que en la especificación me dice que puede tener Thunderbolt 4, que puede tener Wi-Fi 6E, que puede tener 16 carriles de comunicación con el procesador, pero si yo voy y verifico, por ejemplo, un equipo de la marca HP, pues no tiene ninguno de esos componentes, porque la mainboard es mucho más básica, la placa base es básica y no tiene ni Thunderbolt, tiene una tarjeta de red antigua, viene con menores salidas PCI Express porque es una mainboard económica. Entonces sí puede ser un procesador de duodécima generación, pero ensamblado en una placa base básica que no tiene ninguna conectividad adicional ni ninguna mejora. Entonces, ellos cometen ese error, hay que tenerles un poquito de paciencia y decirles, bueno,
Sí, lo que estás diciendo es verdad, sí el procesador podía llegar a esto, pero en este caso la mainboard no nos lo permite porque vamos a depender de esa ranura. Si estuviera montado ese procesador o fuera en un equipo de torre con una mainboard de alta calidad, pues sí tendríamos todos estos puertos, toda esta libertad para colocar pues toda esa memoria RAM que estamos viendo. Entonces, ahí es un poquito tener paciencia, guiarlos un poco, también sorprenderlos con las nuevas tecnologías que podemos nosotros integrar y hacerles como entrar en razón de que la tecnología avanza, cambia muy rápido y que todo eso va a ser en pro de las mejoras que ellos también pueden utilizar posteriormente. Muchas gracias, Miguel. Bueno, ahí la explicación fue un poquito larga para que entiendan el trasfondo de todo y ahí es cuando digamos que uno en punto de venta saca la recocha de que dice que este es como el ingeniero de alimentos y esto, que no, que pues se creen ingenieros, pero en realidad llevándolo a la práctica digamos que no están muy actualizados en cuanto a tecnología y ustedes se dan cuenta porque no conocen, por ejemplo, arquitecturas, no conocen esto que ustedes están viendo acá, es adelantándonos a lo último que hay en el mercado, o sea, ustedes son los primeros, y hablo de todo el segmento en el mercado en el que nos encontramos, no solo la marca Asus, pero ustedes son las primeras personas en recibir esta información, que es lo último que se está manejando, ¿sí? Mientras que esto tardaría mucho en llegar a un ingeniero o ya tendría que ser muy cacharrero, estar muy enterado, leer mucho. Para conocer pues estas últimas novedades y lograr entenderlas, porque para ustedes es más fácil absorber este conocimiento por el segmento en el que están, lo pueden entender de una mejor manera, o sea, es fácil de que lo absorban mientras que yo explicándole esto a otra persona, así sea un ingeniero de sistemas, se va a tardar un poquito más en absorber esta información, ¿sí? No la va a poder de pronto explicar como ustedes la explican. Por eso me interesa más que se aprendan de pronto el tema de términos, es más de que en su cabeza puedan entender cómo funcionan para que le den ejemplos al cliente o en sus propias palabras puedan definir esta nueva generación, igual lo que va a venir con Serie 8000 en AMD, que pues primero se lanza Meteor Lake y luego sí vendríamos con lo que es Serie 8000 de AMD. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Sí, Gracias, Miguel. Brian. Perdón que no vi su mano levantada. Cuéntame, Brian. Miguel, ayer vendiendo una máquina, en ese caso una serie 7000 de AMD, una serie 20. Le estaba haciendo el contraste al cliente entre una HP serie 7000, misma configuración, con respecto a la de nosotros, ¿no? En precio, obviamente, estamos como mucho más ganadores con respecto a eso. Em, ya directamente en el tax, ahí en el administrador de tareas, viendo pues el tema de núcleos, hilos, velocidad y demás en cuanto al procesador. Hay una parte que vi diferente en el procesador que tiene implementado HP y el de nosotros. Y es que el de HP tiene ahí en identificadores 92.000 o 98.000 y en el de nosotros hay 222.000. ¿Qué gran diferencia hay directamente en la arquitectura del procesador que hace que sea tan muy diferente ese tema